Muy buenos días. Hoy vamos a seguir con esos elementos geométricos que aparecieron a lo largo de la historia de la arquitectura y vimos en la primera clase. Habíamos hablado de la vesica Pisi, de los triángulos, los irracionales, y hoy vamos a ver las proporciones y entre ellas la proporción áurea. Hoy vamos a estudiar las proporciones y vamos a ver tanto proporciones aritméticas como geométricas. Comencemos con proporciones aritméticas. Para eso tenemos que definir primero qué es una razón. Una razón es una relación entre dos números y se lee, como aparece en la diapositiva, A es a B y puede ser en forma de fracción o con dos puntitos entre A y B. Ahora sí podemos definir una proporción. La proporción es la igualdad entre dos o más razones. Por ejemplo, 6 es a 3 como 8 es a 4. En ambos casos, si divido 6 por 3 y 8 por 4, el resultado da 2. Veamos el ejemplo, otro ejemplo, ¿no? En la diapositiva aparece una fotito con 4 chicos. Uno de esos chicos es un varón, las otras 3 son nenas. Entonces vamos a decir que la proporción es 1 de 4. Pero ustedes fíjense que si yo divido 1 por 4 es 0,25. Quiere decir que 0,25 de los integrantes de este grupo es un varón, pero 0,25 no es otra cosa más que el 25%. Quiere decir que el 25% del grupo es un varón. Como vemos, la razón establece tanto un número decimal como un porcentaje. Vamos a ver algún ejemplo. Nosotros las proporciones las usamos a diario sin saber que estamos usando proporciones. Si tenemos que hacer una torta y en la receta figura que son ingredientes para 4 personas y nosotros somos 12, lo único que hago es multiplicar por 3 cada ingrediente y se acabó la historieta, hago mi receta. Veamos un caso específico de nuestra profesión. Una mezcla estructural se hace con un balde de cemento, 3 de arena y 3 de piedra partida. Se escribe hormigón 133, como aparece en la diapositiva. Ahora, si pongo 6 baldes de piedra partida, ¿cuál va a ser la proporción? Simplemente tengo que multiplicar por 2 cada uno de los ingredientes y voy a tener la solución 266. Del mismo modo, en el rectángulo que tenemos debajo, la longitud de B es 1 y la longitud de A es 2. Quiere decir que A es a B como 1 es a 2. Si considero el rectángulo grande, del mismo modo voy a poder decir que A es a B como C es a D como 1 es a 2. En cambio, en el rectángulo que está todo cuadriculado, que en el lado A tengo 5 cuadraditos y en el lado B tengo 6, voy a decir A es a B como 5 es a 6. En arquitectura, a lo largo de la historia, se han utilizado sistemas de proporciones geométricas. Los sistemas de proporciones geométricas son relaciones matemáticas que vinculan las partes entre sí y las partes con el todo. Estos sistemas de proporciones fueron utilizados en el diseño, fundamentalmente en la arquitectura generada por la geometría euclidiana, a efectos de crear un orden entre los elementos al relacionarlos entre sí mediante las proporciones. Se partía de la hipótesis que las proporciones
implicaban belleza y armonía. Por muchos siglos, los cánones de belleza se relacionaron con las proporciones, incluso se estableció el canon de belleza del ser humano en base a las proporciones. Por muchos siglos, la arquitectura intentó desarrollar sus obras respondiendo a un sistema de proporciones, lo que implicaba armonía o buena correspondencia constructiva, al mismo tiempo que introducía un sistema de orden y determinaban relaciones de elementos externos y internos de un edificio. Veamos ahora qué es esto de la divina proporción o sección áurea, que cuando la nombramos dijimos que era la más prestigiosa de todas las proporciones. Vamos a ver en qué consiste. Ustedes se preguntarán por qué le echamos la culpa a este señor Pitágoras. La leyenda cuenta que mientras caminaba por un mercado, se fijó en la forma en que un músico ajustaba las cuerdas de su lira, y así pudo deducir que el largo de la cuerda que se debía pulsar para obtener la nota Fa tenía 3/4 del largo de la cuerda que se debía pulsar para obtener la nota Do. Y el largo para la nota Sol era 2/3 del largo de la del Do. Ustedes fíjense en el grafiquito de la diapositiva como Do es la primera de las cuerdas y el Fa es 3/4 de esa cuerda y el Sol 2/3. Ahora, cuando llegamos a la mitad, nuevamente tenemos el Do y nuevamente empieza toda la escala musical. Fue así que estableció un sistema de proporciones que vinculaba la música con los números. Y persistió esto por muchísimos años. En la Edad Media, la escuela chartriana llegó a querer poner las proporciones, a diseñar las fachadas con las proporciones musicales porque querían encontrar la proporción que indicara la armonía del alma. ¿Se dan cuenta que era muy espeso el tema? Bueno, según Wickover, este descubrimiento asombroso de Pitágoras hizo que la gente creyese que había descubierto la clave misteriosa de la armonía rectora del universo. Pero hizo otro descubrimiento además. El segundo descubrimiento fue establecer la relación entre la diagonal de un pentágono regular y su lado. A ese número se lo llamó el número de oro o pi, y ya vamos a ver por qué fue tan famoso. Para saber de dónde sale este número phi, nos vamos a adelantar en el tiempo 200 años y vamos a ver cómo obtiene Euclides este irracional partiendo de proporciones. Euclides toma un segmento y lo divide en dos partes, A y B. Una es mayor que la otra. Y de forma tal que si se mide el largo total del segmento, es decir, de A más B, y lo divido por la medida de la parte mayor A, en este caso, le va a dar lo mismo que si a la medida A, que es el segmento mayor, lo divido por la medida del segmento menor, B. Encima, esta división va a dar igual al número de oro, el número phi, que es 1,618 y sigue, porque phi es un irracional. Esta construcción, Euclides la llamó división de un segmento en media y extrema razón, pero también se la llama la proporción armónica. El número de oro
también puede obtenerse de la solución positiva de la ecuación cuadrática x cuadrado menos x menos 1 igual a 0, y esa demostración se la dejo para ustedes, que está en la diapositiva. A nosotros, los arquitectos, nos alcanza con saber que el número de oro, además de ser igual a 1,618 y sigue, se puede expresar como la unidad más la raíz cuadrada de 5 y todo ello dividido por 2. Esta expresión es la raíz positiva de la ecuación cuadrática que hablábamos, pero además es cómo vamos a construir la sección áurea. Se llama Fi en honor al escultor griego Fidias y se considera que el templo del Partenón fue concebido por Fidias pese a que los construyeran los arquitectos Hitino y Calcrates. Mucho se ha escrito de la presencia del número de oro y de la sección áurea, de la proporción armónica, en la naturaleza. En la figura vemos como un brazo con su mano lo dividen en media y extrema razón, como el crecimiento de las hojas de una ramita la dividen en media y extrema razón, lo mismo el insecto, lo mismo la flor. Se llegó a pensar que todas las proporciones de la naturaleza eran áureas y que las relacionaban las partes del todo mediante la proporción armónica. Pero Darcy Thompson, un ingeniero de principios del siglo XX que estudió matemática y físicamente a la naturaleza, afirma que no es así, que si bien aparece en algunos casos, no lo hace en todas partes. Ahora vamos a construir un rectángulo áureo. ¿Pero qué es un rectángulo áureo? Es un rectángulo cuyos lados cumplen con la proporción armónica. Es decir, que si divido la medida del lado mayor por la medida del lado menor, me va a dar el número phi. En el link que aparece en la diapositiva van a encontrar un video donde se muestra todo lo del número de oro con animación. Empecemos. Tenemos un cuadrado. Vamos a trazar la mediatriz de dos de sus lados. A partir de la mediatriz trazamos una diagonal de uno de los rectángulos que me quedó así definido. Con el compás voy a tomar la medida de esa diagonal y la voy a bajar prolongando el lado de la base. Voy a subir con una paralela al otro lado. Prolongo el lado superior del cuadrado y lo que he obtenido es un rectángulo áureo. En este rectángulo, si divido la medida del lado mayor, en este caso la base, lo divido por el lado menor, la altura, lo que voy a obtener es el número de oro. Algo muy importante de este rectángulo áureo es que nos permite trazar una curva con distintos radios, pero que es totalmente continua. No hay saltos, en ese sentido hablo de continuidad, no estoy hablando de continuidad matemática, sino que no hay saltos, es continua. Claro que la espiral áurea, que es la que tienen dibujada en la diapositiva, y ustedes dirán, por esto tanto problema, yo aprieto dos teclitas en la computadora y la tengo, sí, pero chicos, esta gente contaba nada más que con la regla y el compás, ¿y cómo iban a hacer esto?
Veamos cómo lo hacían. Recuerden que para trazar un rectángulo áureo partimos de un cuadrado. En el caso de la diapositiva, el cuadrado es AEFD. Y llegábamos al rectángulo ABCD. Quiere decir que nuestro rectángulo ABCD lo podemos dividir en el cuadrado ADEF y el rectángulo EBCF. Lo que ocurre es que ese rectángulo, el EBCF, también es áureo y lo podemos dividir en un cuadrado y un rectángulo, y así seguimos sucesivamente. Cada rectángulo es áureo y lo seguimos dividiendo en un rectángulo y un cuadrado. Ahora bien, como AEFD es un cuadrado, apoyando el compás en F, puedo trazar un arco de circunferencia. El arco es el DE, donde DF y FE son los radios de esa circunferencia. Si ahora considero el cuadrado EBGH, apoyando el compás en H, puedo trazar el arco de circunferencia EG, donde los radios son HE y HG. Fíjense que ambas curvas son perfectamente continuas. ¿Pero por qué? Muy simple. Nosotros primero apoyamos el compás en F y obteníamos el radio FE. Después apoyamos el compás en H y obtuvimos el radio HE. Quiere decir que los dos radios se encuentran en la misma recta de acción. Si los radios están en la misma recta de acción, tienen la misma tangente, y si tienen la misma tangente, son continuos. En este caso, la tangente es la recta determinada por los puntos A y B. Repitiendo el procedimiento, llegamos a la espiral áurea, pero no solo existen rectángulos áureos, también existen triángulos áureos. Los triángulos áureos son triángulos isósceles en los que si divido el lado mayor por el lado menor, obtengo el número de oro. En la figura vemos el valor que deben tener los ángulos de estos triángulos isósceles para ser áureos. En un caso, los ángulos opuestos a lados iguales son 72 grados y en el otro caso son 36 grados. Para la construcción que sigue, yo voy a nominar el alto y el petizo. El alto es el que tiene los ángulos de 72 grados, mientras que el petizo el de los 36 grados. Y vamos a ver a continuación cómo podemos trazar una espiral áurea usando estos triángulos. Bueno, comienzo con el triángulo alto y trazo la bisectriz de uno de los ángulos de 72 grados. Como pueden ver, me quedó un alto, que es el DAB, y un petizo, que es el ADC. Vuelvo a trazar la bisectriz del ángulo B y tengo un triángulo alto, que es el azul, y un petizo, que es el otro. Vuelvo a trazar la bisectriz del ángulo, de uno de los ángulos iguales del triángulo alto, y sigo así hasta donde puedo. Si tendría una computadora, haría zoom y podría seguir el proceso. Hasta ahora trabajamos con los altos. Ahora vamos a empezar a trabajar con los petizos. En la figura que vemos, AD y BC son iguales, son los lados iguales del triángulo isósceles petizo. Pero ahora veamos.
DC es uno de los lados iguales del triángulo petizo, mientras que DA es otro de los lados iguales de ese triángulo. Quiere decir que poniendo el compás en D, puedo trazar un arco de circunferencia que pase por C y por A. DC y DA son los radios de esa circunferencia. Ahora voy a considerar el segmento FA y voy a considerar que es radio de la circunferencia que tiene centro en F y pasa por A. Es así que puedo trazar un arco que pase por A y por B. Pero ahí aquí está el tema. Yo primero tracé un arco cuyo radio era DA y ahora tracé un arco cuyo radio es FA. Quiere decir que ambos radios pertenecen a la misma recta de acción, por lo tanto, ambos van a ser tangentes, van a tener la misma tangente en el punto A. Luego, las rectas son continuas, como vimos al trazar el rectángulo áureo. Repito el procedimiento. Con el triángulo BGD trazo el arco, vuelvo a trazar el arco y así sucesivamente es como voy a obtener la espiral áurea circunscripta a un triángulo. La otra era inscripta. Ya vimos cómo la culpa de todo la tuvo Pitágoras porque dio el primer paso, pero después le siguió el mambo Euclides con su media y extrema razón, pero ahí no termina la cosa. Más o menos por el 1200 aparece Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, que realizó grandes avances tanto para la geometría, muy avanzada para su época, como para la matemática. Por ejemplo, fue el que instauró la numeración decimal que tenemos actualmente porque instauró el cero. Pero además es famoso por su sucesión, la sucesión de Fibonacci. ¿Qué es una sucesión aritmética? Una sucesión aritmética es una serie ordenada de números donde cada término se obtiene sumando un número al término anterior. Y ahora les voy a presentar la sucesión de Fibonacci. Y aquí les presento a la sucesión de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. En esta sucesión, cada número se obtiene sumando los dos anteriores. El 3 lo obtenemos sumando 1 y 2. El 8 lo obtenemos sumando 3 y 5. Después vamos a ver qué descubrimientos se hacen con esta sucesión. Por ejemplo, una espiral y llegar al número de oro. Pero por ahora digamos que en ciertos lugares de la naturaleza aparecen. Por ejemplo, estos números, ¿no? Los números de la sucesión aparecen en la naturaleza. Si contamos el número de espirales de las semillas que forman las semillas de un girasol, vamos a encontrar que hay 21 espirales en un sentido y 34 en el contrario. También puede haber 55 y 89 u 89 y 144 espirales en el contrario. Con las piñas pasa exactamente lo mismo, 8 y 13 y 5 y 8. Fíjense, acá arriba tenemos cómo cada término se obtiene sumando los dos anteriores. Pero hay una propiedad muy particular de esta sucesión que, a medida que crecemos en la sucesión,
cuando divido un número por el anterior, voy tendiendo al número de oro. Empecemos. Si 3 lo divido por 2, obtengo 1,5. Ahora, si 5 lo divido por 3, obtengo un periódico, 1,6 periódico en 6. Si a 8 lo divido por 5, ya obtengo solo 1,6. Pero ustedes, si seguimos así y llego a 377 dividido 233, voy a obtener 1,618025, que es muy aproximado al número de oro. Quiere decir que con esta sucesión, cuanto más grande sea el número que divido por el anterior, más me acerco al número de oro. Eso por un lado. Por otro lado, puedo obtener una espiral que se aproxima bastante a la espiral áurea, pero de una forma mucho más sencilla. En el dibujo que tenemos en la diapositiva, en el centro de esa espiral, hay dos cuadraditos cuyo lado mide 1, la unidad. Uno está al lado del otro y yo ahora puedo hacer un cuadrado que tenga por lado la suma de las dos unidades. O sea, voy a tener un cuadrado que tenga por lado 2. También número de Fibonacci. Ahora, si sumo ese 1, ese lado 1, a la medida del cuadradito que tiene lado 2, puedo dibujar un cuadrado de lado 3, número de Fibonacci. Si ahora a ese 3 le sumo los dos lados, que son 2 unidades, obtengo 5. Luego voy a obtener 8 y así sucesivamente me acerco. Voy obteniendo la espiral que se acerca a la espiral áurea. Aquí vemos cómo Leonardo usó el número de oro para relacionar todas las partes del ser humano y Botticelli lo usó en su nacimiento de Venus. También vemos cómo asimilaron el Nautilus, que es un caracol, a la espiral áurea. Lo que ocurre es lo siguiente. La espiral áurea se aproxima mucho a la espiral logarítmica y la forma de crecimiento en la naturaleza se modeliza con la espiral logarítmica, pero en ese momento no existían los logaritmos. La espiral áurea eran los más cercanos que tenían a determinados elementos de la naturaleza. Otro que se sirvió del número de oro para crear ustedes vieron cómo se usó en toda la historia. Ahora vamos a ver este otro hombre, Le Corbusier, que utilizó el número de oro para crear un sistema de proporciones, pero en el siglo XX. Su sistema lo llamó el modulor. Con el modulor publica 2 libros a comienzo de los 50, pero su sistema no se relaciona con la belleza. Lo que quiere establecer es un sistema de proporciones que, partiendo de las medidas del hombre, abarque a todos los elementos de la arquitectura. Él parte de un hombre de 1,83 metros de altura con el brazo levantado y establece así 2 series de proporciones, una roja y una azul. En la parte inferior de la diapositiva vemos cómo analiza todas las posiciones del hombre en relación a su serie para poder establecer las medidas de los elementos de la arquitectura. En la parte superior que vemos 2 fotos y 2 gráficos, en la parte superior a la izquierda de la diapositiva, a su izquierda,
es el complejo habitacional de Marsella. Este complejo habitacional lo hace empleando todo el modulor. Y hacia la izquierda estamos viendo la Ville Savoye, que la diseña en planta y en vista usando rectángulos áureos. Bueno, aquí llegamos al trabajo que tenemos que hacer. Ustedes lo van a hacer con una obra clásica, donde analizaremos geométricamente las proporciones en planta y en vista. ¡Ojo! No confundir proporciones con módulo constructivo. Lo que ustedes ven en la materia construcciones corresponde a la ideología contemporánea. En la obra clásica, las proporciones se ponían en un sistema en búsqueda de la belleza, mientras que en el sistema moderno se basa en la optimización. Los módulos acá no son constructivos, sino buscan armonía y la relación con el todo. Así ven cómo se relacionan planta, vista y alzada. Acá tenemos la iglesia del Jesús. Acá tenemos otros dos trabajos también de alumnos. En el primer dibujo vemos cómo relaciona con proporciones tanto en vista como en planta las proporciones partiendo de un módulo de la unidad A, y todo lo tiene que relacionar con esa unidad A. Mientras que en el otro gráfico vemos cómo busca la proporción áurea y la encuentra tanto en vista como en alzada y la analiza gráfica y analíticamente. Acá, en esta diapositiva, vemos todo el análisis analítico de la proporción áurea. Ojo, no es necesario que obtengan 1,62, pueden obtener desde 1,57 a 1,65, por ejemplo. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias y por favor pregunten todo lo que no se entiende. A nosotros nos ayuda para mejorar. Gracias. Buenos días.